Hola amigos, bienvenidos a los 49ers. Les saludamos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. Estamos en la agencia libre, mi estimado Carlos, con muchas noticias de jugadores que han adquirido los 49ers y también más adelante tenemos una entrevista muy importante, una gran celebridad, ustedes lo conocen muy bien y es gran aficionado de los 49ers. ¿Cómo estás, Carlos? Pues feliz, Jesús, feliz de arrancar una temporada más, por decirlo de alguna manera. O sea, oficialmente con la agencia libre se abre la temporada 2026 de la NFL. El nuevo año, ¿no? De la liga, como le dicen. Aunque todavía nos falta para que la temporada arranque como tal, ¿no? Con los partidos, pero el nuevo año arranca con la agencia libre. Entonces ya estamos en la temporada 2026, por decirlo de alguna manera. Y luego nuestro invitado de hoy, que es absolutamente de lujo. O sea, hemos tenido invitados élite, pero este está por encima del élite y además una gran sorpresa enterarnos que era fan de los 49ers. Una leyenda, ya se van a enterar de quién se trata. Pero bueno, vamos a comenzar con todas las noticias que tenemos en cuanto a contrataciones de jugadores de los 49ers en la agencia libre, unos que ya estaban en el equipo, que volvieron a firmar, y los pesos completos, esos de gran impacto mediático y también obviamente en el campo creo que van a tener un gran impacto. Vamos a comenzar con los tres grandes, como los califico yo, ¿no? De acuerdo al impacto que podemos, que nosotros pensamos que pueden llegar a tener, porque los otros también son buenos, mucho ojo, pero obviamente en la agencia libre siempre hay unos que tienen mayor impacto mediático, que hacen más ruido. Y sin contar los que regresan, ¿no? O sea, ya los contamos como que son parte del equipo. O sea, estamos en los que son nuevos, que son caras nuevas, que no sabíamos que iban a llegar y que están, ¿no? Por supuesto. Bueno, precisamente la semana pasada, ¿no? Básicamente fue cuando se abrió el periodo de la agencia libre y los 49ers empezaron con una gran noticia, ¿no? Firmaron a Mike Evans. Mike Evans, que antes de llegar a los 49ers, toda su carrera la pasó con los Tampa Bay Buccaneers. Lo firmaron los 49ers por 3 años. 6 veces ha sido nombrado al Pro Bowl. Sin duda, Mike Evans es un futuro miembro del Salón de la Fama. Él y Jerry Rice, Carlos, son los únicos que han logrado tener 11 temporadas consecutivas de 1,000 yardas de recepción o más. El año pasado fue la excepción, pero porque sufrió de algunas lesiones, pero antes de eso tenía 11 temporadas consecutivas Mike Evans con al menos 1,000 yardas de recepción, y el único otro receptor que lo ha logrado en la historia fue el gran Jerry Rice. Entonces, para que nos demos cuenta de la calidad que tiene Mike Evans, mide 6'5", pesa 231 libras, porque se habla mucho de la edad, ¿no? Que tiene 32 años de edad, que cuando inicie la próxima temporada va a tener ya 33 años de edad. Pero precisamente por esas características que tiene, que mide 6'5", pesa 231 libras, eso creo que le va a ayudar a prolongar su carrera a Mike Evans. Además, yo creo que todavía te puede dar por lo menos un par de buenos años, como en su momento cuando los 49ers adquirieron a Anquan Boldin hace algunos años. También tenía más o menos la misma edad que Mike Evans. Le dio un par de temporadas buenas a los 49ers. El año pasado, equipos como los Rams, con Davante Adams, que llegó de la misma edad de Mike Evans y tuvo creo que un año productivo en los Rams. Cooper Kupp con los Seahawks. Entonces yo creo que llega... Randy Moss cuando llega a los Patriots. También, sí. Entonces, ¿cómo ves lo de Mike Evans? No, bueno, lo de Mike Evans me parece absolutamente espectacular, ¿no? Vas a tener a un receptor que es muy físico, que es muy grande, que te puede ganar balones incluso divididos. No tienes realmente que ponerlo en una situación donde tenga que hacer un pase exacto y te puede ayudar. Y bueno, después nos enteramos, ¿no? Cómo fue esa interacción para que llegara. Le pregunta primero a George Kittle, ¿no? Que le vendiera a los Niners por qué quería llegar. George le dice básicamente que los Niners invierten mucho en los jugadores y que la cultura del equipo es muy buena. Y después él mismo lo dice en su primera conferencia de prensa, ¿no? Sale y menciona que él quiere llegar a un equipo contendiente, con un muy buen quarterback. Y que incluso menciona, ¿no? Se pone un poquito la presión él mismo diciendo que los Niners estaban a una pieza, ¿no? De ser un equipo favorito para el Super Bowl y que él puede ser esa pieza. Y después, pues tú ya mencionaste muchos jugadores que han sido fundamentales, ¿no? Para que los equipos funcionen. Curiosamente, 2 de los ejemplos que das terminan estando en nuestra misma división en este mismo año, ¿no? Y vimos lo bien que les fue. Entonces sí creo que los Niners necesitaban una pieza así. Y después lo que significa tener a un receptor como Mike Evans, ¿no? Porque incluso si revisamos en su carrera, o sea,
Y ojo, no estoy diciendo que Baker Mayfield no sea un buen quarterback, pero la realidad es que todas esas temporadas con 1,000 yardas o más no vinieron con quarterbacks elite. Y la única vez que tuvo un quarterback elite fueron campeones del Super Bowl. Sí, con Tom Brady. Entonces, creo que Mike tiene muchísimo que darte. Es cierto, la temporada pasada sufrió del tendón de la corva por un momento, pero regresó. Y la clavícula también. Regresó muy bien. Entonces, vamos a ver qué puede ofrecer. Creo que en el sistema de Shanahan también va a tener la ventaja de que va a tener menor uso. O sea, si pensamos precisamente en esta temporada donde son campeones del Super Bowl, el equipo de los Tampa Bay Buccaneers, primero tienes un quarterback que sabe distribuir el balón, ¿no? Estaba Godwin también, ¿te acuerdas? Estaba Chris Godwin, estaba Ron Gronkowski. Fournette tuvo un año espectacular y tuvieron una muy buena defensiva. Entonces, eso también, cuando te quita un poquito de reps, cuando te quita un poquito de responsabilidad, te ayuda incluso a hacer más. Y yo creo que en este caso, pues Mike llega a un equipo que tiene esas piezas, ¿no? Que tiene a McCaffrey, que tiene a George Kittle, que tiene a otros receptores. Entonces, creo que eso le va a ayudar bastante y digo, sigue siendo más allá de la edad. Creo que me parece que es uno de los movimientos fuertes de esta agencia libre. Ah, por supuesto. Y no solo de los Niners, incluso por eso en general. Es la prensa nacional y lo estaba calificando muy bien ese movimiento por Mike Evans. Y de hecho yo creo que también va a abrir todo el libro de jugadas y va a ser ahora un dolor de cabeza para los coordinadores defensivos cuando enfrentan a los 49ers porque ¿te acuerdas, Carlos, que precisamente cuando el equipo perdió a Deebo Samuel, luego también a Brandon Ayuk, que ya estaba ausente, se quedó realmente sin un receptor abierto principal. Ricky Pearsall había arrancado muy bien la temporada pasada, luego se lastimó. Y entonces eso complicó. Jawan no estuvo al 100% tampoco, porque se lesionó la costilla y tampoco es cierto que estaba al 100% el resto de la temporada. Entonces, al no tener un receptor principal o el famoso X, como le llaman, ¿no? El receptor X, ese receptor que corre ese receptor completo, ¿no? Para que nos entiendan a qué nos referimos cuando decimos un receptor X, que lo alineas en el extremo, te corre las rutas profundas, las rutas en corto, que puede hacer de todo, básicamente, ¿no? Como los Justin Jefferson, ese tipo de receptores, o los Mike Evans, que ya lo tienen los 49ers, ¿no? Entonces, al no tener un receptor con esas características, los equipos prácticamente no se preocupaban por un receptor que los amenazara de esa manera. Incluso traían a los safeties, a la caja, y eso impactaba también a la hora de tratar de correr el balón, porque tenías ahí los safeties junto con los linebackers. Ahora, los coordinadores defensivos o los equipos contrarios, los rivales, los oponentes, no van a poder hacerle eso a San Francisco. Ahora, quizás a tu esquinero principal vas a tener que darle ayuda con uno de tus safeties. Y eso va a abrir muchos espacios en el campo para San Francisco, para el mismo Christian McCaffrey, para el mismo George Kittle. Sí. Definitivamente. No, y los demás receptores, ¿no? Al final de cuentas, Ricky sigue en el equipo. Vamos a ver qué pasa con Jawan. Ahorita lo vamos a mencionar. También se tira Christian Kirk. O sea, hay muchas posibilidades de los Niners para poder hacer eso. Y además creo que otra de las ventajas que tiene ahora el equipo teniendo a Mike Evans, y lo mencionaba, no tienes que ser tan preciso en algunos pases. Y creo que igual puede ser un arma de dos filos porque pues, puedes subir a lo mejor de repente la cantidad de intercepciones, pero sí te da una gran ventaja cuando estás en zona roja, cuando estás en la yarda 25, 30, poder tirar un fade o un go route que te permite ir a la parte de atrás del end zone, ¿no? Al back pylon, y tirar una pelota dividida y hacer que tu receptor vaya por ella, porque en realidad los receptores estrella, ¿no? Los Ja'Marr Chase, los Justin Jefferson, son lo que son. El mismo Smith-Njigba, son lo que son porque ellos tienen que hacer la jugada. O sea, no todo el tiempo tienen que ser pases específicamente. A veces lo tengo por una zona donde yo sé que él puede hacer la jugada. Entonces, se vuelve de las dos partes. Creo que Brock tiene totalmente todo el talento para hacer eso, para hacer lo suficiente preciso para saber que es una zona donde le puede ayudar a Mike y después Mike también ir por ella. Y ahí es donde también el físico le ayuda, porque es un receptor que con su corpulencia y lo grande que es, pensando en que va a enfrentarse a corners y a safeties que son 30, 40 libras más livianos que él, que miden muchas veces 4 o 5 pulgadas menos, es una gran ventaja poder tener un arma de esas. Así es, Carlos. Entonces, con eso los 49ers pues cubren realmente algo que necesitaban bastante antes de iniciar esta agencia libre. Y luego, con el siguiente movimiento,
Algo que también necesitaban, incluso desde que se fue Buckner, desde que se fue Arik Armstead, intentaron llenar ese espacio con Hargrave, ¿te acuerdas? Con Javon Hargrave, pero también no terminó de ser tan consistente como se esperaba y también fue impactado por algunas lesiones. Entonces, lo que hacen los 49ers en esta agencia libre, hacen un canje con los Dallas Cowboys. San Francisco le envía su selección de tercera ronda en el draft de este año, en el NFL Draft 2026, a los Cowboys. Y a cambio los Cowboys le dan a un muy talentoso tackle defensivo, a Osa Odigizua. ¿Y qué te ofrece Odigizua? Es un tackle defensivo, Carlos, que te ofrece presión al mariscal por el interior de la línea defensiva. Algo que hace tiempo los 49ers no tenían y ahora se va a complementar perfecto con la presión que te ejerce Nick Bosa por fuera. Y además ya tenías especialistas para detener la carrera como Michael Williams, como CJ West, como Alfred Collins, que por eso los reclutaste en el draft del año pasado. Y ojo, Osa Odigizua se conoce por ser especialista para presionar al quarterback por el interior, pero también es sólido contra la carrera. Entonces estamos hablando de un muy buen jugador en Osa Odigizua. Sí, Odigizua de hecho llega después de, en los últimos 2 años, ser el tercer jugador con más presiones sobre el quarterback, solamente por detrás de Allen y Myles Garrett. Claro, imagínate de lo que estamos hablando. Jugadores sumamente elite. Y yo creo que, por ejemplo, en el caso de Odigizua, tal vez, sobre todo el año pasado, y si mal no estoy, Matt Eberflus era el coordinador defensivo de Dallas. El año pasado creo que pasó más por un tema de personal que realmente de esquema. Y se fue Micah Parsons. A eso me refiero. Sí. Se va Micah Parsons y te digo, termina siendo un problema de personal. O sea, yo creo que muchos de los dolores de cabeza que tuvo Dallas en la defensiva el año pasado pasaron más por el personal que tenían que porque realmente el coordinador defensivo no tuviera control. O sea, no había mucha ayuda, ¿no? Y aún así él en lo individual hizo un trabajo sólido. A eso iba. Entonces, está en una línea defensiva mucho más sólida, con un trabajo más sólido, con piezas mucho más marcadas, con el mejor linebacker de toda la liga detrás de él, con uno de los mejores edge rushers de la liga por un lado. Creo que tiene mucho que darle. Además, es un jugador muy joven. Salió en el draft del 2021. Tiene apenas 27 años. Sí. Entonces... es más joven incluso que Bosa. Exacto. Entonces, creo... Y con los rookies, además. O sea, vas a poder complementar las dos cosas. O sea, Odigizua es un jugador que va a llegar y que tiene suficiente experiencia para ayudar a un CJ West, a un Alfred Collins, o incluso a un Michael Williams, pero con suficiente juventud para hacer él la diferencia. Claro. Y entonces creo que también en esa parte rotacional de no siempre tener los mismos 4 de enfrente, de poder dividir snaps, de poder cambiar los frentes, de poder cambiar el esquema. Ahora habrá que llenarlo de Bryce Huff, porque Bryce Huff se retiró, ¿no? Exacto. Recordándole a la gente que se retiró Bryce Huff. Entonces, con la salida de Bryce, pero digo, al tener esas piezas, creo que puedes hacer muchas rotaciones que le permiten también a la defensa mantenerse fresca. Sí. ¿No? Porque cuando puedes poner presión sobre el mariscal de campo y ayudar a la secundaria a que te saque del campo, o incluso ellos mismos terminar las jugadas, eso va a hacer que te mantengas más fresco. Y cuando tienes tantos buenos jugadores, ¿no? Por ejemplo, en este caso a mí me parecería que el que acabaría saliendo de ese frente sería CJ West. Sí. Pero entonces, si puedes tener un par de snaps o 3-4 snaps con Alfred y con Odigizua, y después puedes poner a CJ West, ya se vuelve un dolor de cabeza para los linieros ofensivos. Sí, por supuesto. Ahora también regresa alguien más especial para los, muy especial para los 49ers, alguien muy querido, y nos referimos, por supuesto, a Dre Greenlaw. Dre Greenlaw, un jugador sensacional, un linebacker especial, jugando junto a Fred Warner. No me queda duda que son la mejor pareja de linebackers en toda la NFL. Acá en los 49ers dejó muchos recuerdos, aquella tacleada contra Hollister en el 2019 en Seattle para ganar la división, luego aquella intercepción contra Green Bay en el 2023 en la ronda divisional para enviar a San Francisco al juego de campeonato contra Detroit. Cada que Greenlaw esté en el campo, surge la posibilidad de que te regale una jugada que te cambie el rumbo del partido, y por eso dolió mucho que en la agencia libre del año pasado se fue a jugar a Denver, pero
El caso de Greenlaw es muy interesante porque yo creo que era lógico que regresara a San Francisco. Además, regresa con un año de contrato, ¿no? Con los 49ers. Algo lógico por el historial que tiene de las lesiones, pero es joven aún. Lo comentábamos, tiene 28 años, está por cumplir 29 años de edad. Incluso es un año menor que Fred Warner. Y yo creo que era lógico que regresara por todo lo que ya mencionaba, ¿no? Es muy querido, gran pareja forma con Fred Warner. Pero por el historial, la única preocupación obviamente es el historial de lesiones. Sin embargo, algo que yo creo que le puede ayudar a Greenlaw, Carlos, es que no ha jugado mucho en los últimos 2 años. ¿Te acuerdas que se lesionó en el Super Bowl con San Francisco? Luego a la siguiente temporada no participó mucho. Con Denver también sufrió algunas lesiones y participó en 8 partidos, pero terminó jugando en los playoffs y lo hizo de buena manera. Entonces, al estar fresco Dre Greenlaw y sobre todo ya 2 años alejado de esa lesión que sufrió con San Francisco en el Super Bowl, creo que le puede ayudar a Greenlaw a tener mejor fortuna con las lesiones. Sí, se pierde también un par de juegos por suspensión, por una situación ahí también en el campo. Y después creo que, o sea, hay que analizar que esa defensa... Perdón. Hay que analizar que esa defensa de Denver llega al campeonato de la AFC. Y para mí, o sea, lo dije desde el año pasado, a mí me parece que Denver era el candidato grande a estar en el Super Bowl. Al final de cuentas, la lesión de Bo Nix, y eso fue lo que mencionamos también de los Niners el año pasado, que el hecho de haber tenido a Mac Jones, de repente, cuando lo analizas, lo bien que lo hizo, pocos equipos pueden darse el lujo de llegar a 14 victorias con su quarterback suplente jugando tantos partidos, porque Baltimore se quedó fuera. Vimos lo que pasó en campeonato de la AFC con el suplente de Denver. O sea, eso le pasa factura a Dre Greenlaw para jugar otro Super Bowl. A eso es lo que voy con eso. Juega unos muy buenos playoffs. La defensiva de los Broncos es absolutamente dominante. Después de ese último partido también creo que fue un partido donde también hubo nieve y hubo unas condiciones extrañas en el campo. Pero... o sea, ese equipo estaba para llegar al Super Bowl. Y esa defensiva dirigida por Sean Payton podía haberle dado incluso más dolor. Creo que le podía haber dado más dolores de cabeza a Seattle. Al final de cuentas, creo que Seattle era el candidato ideal por muchas razones. Pero creo que precisamente esa defensiva de Denver estaba muy bien armada. Y Greenlaw, los partidos que estuvo, hizo diferencia. Y entonces, por eso, el hecho de que regrese, además, conociendo el sistema, conociendo a sus compañeros, el impacto anímico que tienen sus compañeros, porque cuando anuncian que Dre está de regreso, o sea, la felicidad del resto de sus compañeros, la moral del equipo sube inmediatamente, y eso es antes de empezar la temporada. Entonces, esas cosas te juegan a favor, ¿no? Sí, pensando además que vas a regresar a una temporada que es cierto, o sea, el equipo se está armando muy bien y creo que ahí en ese sentido John Lynch está haciendo un gran trabajo y el equipo está haciendo un buen trabajo tratando de armar al equipo sabiendo que vas a volver a estar en la división más complicada de toda la liga. Por supuesto. Entonces, como vas a tener que pelearte esa división contra los 2 mejores equipos de toda la NFL y tú te vas a hacer el tercero y a ver quién es el que se la termina llevando, con mayor razón necesitas a piezas así y ese tipo de ventajas pequeñas pueden hacer una diferencia. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, hay otras contrataciones muy, muy interesantes, ¿no? Ya hablamos de los 3 que tienen mayor impacto mediático, ¿no? Los Evans, los Odigizua y Greenlaw, obviamente. Pero hay otros jugadores muy interesantes que yo creo que también van a tener un buen impacto en San Francisco. Está, por un lado, Christian Kirk, receptor abierto, contratado por 1 año. Luego, Nate Hobbs, que es un esquinero que viene de Green Bay, también por 1 año. Y luego 2 linieros ofensivos que creo que le van a ayudar a agregar buena profundidad a la línea ofensiva, ¿no? Vederian Lowe, que él fue contratado por 2 años, Carlos. Y está también un liniero ofensivo que se trata de Brett Todd, que viene de los Philadelphia Eagles. En el caso de Brett Todd, él fue contratado por 1 año. Pero especialmente Christian Kirk y Nate Hobbs. Acuérdate que, por ejemplo, Christian Kirk no hace mucho era de los mejores receptores también de la liga, ¿no? Y él, ahora acá en los 49ers, uno supone que Mike Evans, ya lo mencionábamos, ¿no? Va a ser el receptor principal. Luego vas a tener a Ricky Pearsall como segundo. Y en la ranura vas a tener a Christian Kirk, que puedes aprovechar o al revés. También podría ser al revés. Sí, o sea, te da opciones, ¿no? Entonces, ¿qué opinas? Comencemos con Christian Kirk. ¿Qué opinas de Christian Kirk? A mí me parece también otro... tú le estabas diciendo que
era como debajo del radar y me llamó la atención porque dije, eso es un hot take, porque a mí me parece que Christian... No, pero me refería por la temporada pasada que no fue tan productiva, pero sabemos por qué, ¿no? Pero eso voy. Lesiones. Pero no nada más las lesiones de él. Christian Kirk creo que sufre de la baja de juego de CJ Stroud. Sí. Porque la temporada de novato de CJ Stroud es espectacular. Y luego el año pasado, como que empieza medio dubitativo y comenzó a repuntar. Y en los playoffs, ¿no? Despertó. Y los Texans se fueron a meter a los playoffs porque además tiene una defensa espectacular dirigida por DeMeco Ryans, que salió aquí a los Niners. Pero que fue básicamente la parte fundamental de que ese equipo pudiera hacer lo que hizo. Pero cuando CJ Stroud comienza a subir de juego y Kirk está en buen momento, volvió a aparecer. Entonces, creo que se juntan las dos cosas. Es cierto, las lesiones... Y también es que creo que las lesiones llegan por esa misma necesidad de hacer de más. Claro. Porque CJ tuvo ese bajón, ¿no? Veremos si este año puede mantener un nivel más consistente. Sí. Entonces, creo que eso no le pasa con Brock Purdy, ¿no? Entonces, a mí me emociona mucho el hecho de tener a los dos. O sea, a lo mejor si hubiera llegado uno solo, dices, vamos a ver cómo se ve. Pero tenerlos juntos, más lo que ya tienes, creo que es realmente espectacular. Porque además Kirk tiene muy buena velocidad. También es un jugador que puede ir a rutas profundas. Sí. Entonces, y tiene 29 años de edad apenas. Y es un jugador que es un jugador joven. Entonces, creo que le puede dar muchísimo. Otra vez, al final de cuentas, creo que lo único que todos, porque seguramente lo vamos a ver en los comentarios, es que al final de cuentas todos nosotros como parte del equipo, como fanáticos del equipo, sabemos que todo está contingente a una cosa. Y esa es que la salud nos acompañe, ¿no? Claro. O sea, mientras la salud nos acompañe, el equipo es absolutamente terrorífico para las demás defensas, para las demás ofensivas. Tener que enfrentar a los 49ers es un dolor de cabeza para todos. Incluso el año pasado fue un dolor de cabeza incluso con las piezas que faltaban. Sí. Entonces sabemos que estamos contingentes a eso nos queda claro. Pero en la mejor de las situaciones hablando, a mí me parece que esta ofensiva, o sea, Brock no había tenido por más que me digan, no, que cuando estaba Divo, sí, Divo y Ayuk tuvieron muy buen año, pero como elementos como tal, creo que sí era más de sistema que por el hecho de rendimiento individual. Aquí tienes dos jugadores o dos receptores que por rendimiento individual, incluso si el sistema no está funcionando, puedes literalmente apoyarte en ellos. Sí, producen. Y eso es una ventaja que por lo menos Purdy no había tenido en lo que lleva en la liga. Totalmente de acuerdo. Ahora, el caso de Nate Hobbs también es interesante porque sufrió lesiones con Green Bay el año pasado. Antes de irse a Green Bay, de hecho, con los Raiders, había brillado, pero más como esquinero nickel, Carlos, Nate Hobbs. Y entonces lo que se hablaba de Nate Hobbs, que en Green Bay lo quisieron poner como esquinero por fuera. Y entonces también fue parte del problema, aparte de las lesiones. Él viene también con un año de contrato, al igual que Christian Kirk. Creo que, no sé, acá en San Francisco también le va a dar esa opción, porque ahora lo puedes poner como esquinero nickel, quizás a Upton Stout ponerlo de free safety o rotarlos, pero te da opciones también. A mí lo que me gusta es la profundidad, porque lo vimos cuando el año pasado pasó. ¿No? O sea, Dimo se mantuvo sano, que fue una gran ventaja, pero de repente en el esquinero por fuera comenzamos a sufrir porque Renard estuvo lesionado, tuviste que ir a otras opciones. Upton por fuera a lo mejor no lo es tanto. Y luego también hay que pensar que, o sea, en esta nueva liga, de repente uno piensa en dos corners y el níquel, y a veces tienes que jugar en dime también. Y cuando juegas en dime tienes que traer a otro corner. Entonces, o incluso hacer los movimientos como mencionaste con los safeties y por ahí traer a otro jugador para que juegue de big nickel. O sea, hay muchas cosas que se van rotando y necesitas esa profundidad con jugadores con experiencia. Porque la realidad es que si vamos y revisamos ahorita en el roster de los Niners los corners, pues está Dimo, está Renardo y está Upton. Y después... Luter, por allí. Entonces necesitas poder tener otras opciones. Más profundidad, claro. Y después viene el camp y te tienes que pelear la posición. O sea, también, por ejemplo, una de las cosas que hay que recordar que Renardo sale regañado bastante en los últimos partidos por Kyle Shanahan. O sea, no me parece que tiene el puesto asegurado. Y también le impactó que ya no había presión con las lesiones en la línea defensiva, ¿no? También. No, obviamente. O sea, sabemos que lo hemos mencionado muchas veces. Es un efecto dominó. El hecho de que fuimos el equipo con menos presión, con menos sack, hace que tu secundaria sufra, ¿no? Claro. Yo lo he mencionado toda la vida con los safeties. Por eso fue el equipo por ustedes no están para saberlo, pero Enrique Zárate la tiene agarrado con nuestros safeties. Pero yo mencionaba el juego de los safeties, que sí es cierto, cometieron muchos errores,
Pero yo creo que el juego de safety se mejora teniendo a Fred en el campo y teniendo presión. Si no tienes presión, pedirle a los corners y a los safeties que estén persiguiendo a un jugador como Smith-Njigba, como Cooper Kupp, como Davante Adams, como Puka Nacua. O sea, es imposible. Sí, aunque yo creo, eso lo vamos a analizar ya en futuros episodios cuando nos acerquemos más al draft, pero yo creo que sí vamos a necesitar de todos modos un safety. Sí. Otra es lo mismo. A mí se vuelve un problema de profundidad y de competencia interna. Eso lo tenemos, o sea, eso sí lo doy como tal. Pero creo que muchos de esos errores pasan. La presión al quarterback te alivia mucho. Si no tienes presión, no hay forma de que tu secundaria te pueda ayudar. O sea, que te marque por 5 segundos. No, imposible. Lo vimos en el mismo Super Bowl. La secundaria la defensiva de los Patriots es una muy buena defensiva que incluso pone presión. Mientras la presión existió, todo bien. En el momento en el que la ofensiva salía del campo y salía del campo y salía del campo y salía del campo y la defensiva se comenzó a cansar, se acabó. Y les acabaron clavando 29 puntos. Sí, entonces, te digo, no importa qué tan buena sea tu secundaria, si no hay presión te van a comer. Pero sí es cierto. O sea, los elementos que tienes que traer, digo, primero por profundidad y luego para competencia. Porque a mí me parece que, por ejemplo, en este caso, a un jugador que tiene esa experiencia, ¿no? Y que tuvo muy buenos años con los Raiders, en su mejor momento, digo, te puede competir. Claro. Y esa competencia te ayuda a que todos estén mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora los dos linieros ofensivos que les mencionábamos, Carlos, que le agregan buena profundidad a la línea ofensiva, incluso, ¿por qué no? Podrían competir, ¿no? Por ganarse algún lugar en el puesto titular, de repente, sobre todo en el interior de la línea ofensiva, donde hay más necesidades, allí en el centro, en el guardia. Los guardias. Pero en el caso de Vederian Lowe, él va a ser como ese tackle que te puede jugar por los dos lados, como le llaman en inglés el swing tackle, ¿no? Por la derecha, detrás siendo el suplente de McKivitz, o por la izquierda siendo el suplente de Trent Williams. Entonces, Vederian Lowe viene de los Patriots, ¿no? Y hizo buen trabajo en los partidos que le tocó ser titular. Por eso te digo, puede ser de gran ayuda agregándole profundidad a la línea ofensiva. Y luego Brett Toth, que él viene de los Eagles, él te puede jugar de centro y te puede jugar de guardia. Entonces puede ser quizás tu guardia izquierdo titular, dependiendo cuánto haya avanzado también Colby, porque Connor Colby es un novato que los 49ers adquirieron el año pasado. Quizás para su segundo año ya llega con más experiencia, puede pelear por ser el titular, allí competir con Brett Toth. O el mismo Brett Toth también quizás competirle a Brendel en la posición de centro, pero eso me gusta, que es versátil. Te puede jugar de centro o de guardia, y también lo mismo va con Vederian Lowe, ¿no? Que te juega de tackle derecho o de tackle izquierdo, ¿no? Y además hubo algunas salidas, o sea, se fue Spencer Burford, ¿no? Que estaba precisamente haciendo... Ya lo contrataron, de hecho, los Raiders. Pero él estaba cumpliendo esa posición de swing tackle, ¿no? El año pasado. Sí, y de guardia izquierdo también. Después también, si no mal estoy, también se fue Matt Hennessy, ¿no? Sí, y porque se lesionó Ben Barch, entró después Spencer Burford a jugarte de guardia izquierdo. Entonces, te digo, son todas esas situaciones que tienes que ir no nada más analizando, porque obviamente analizadas están, por eso los trajeron, pero que tienes que ir pensando que pueden suceder, ¿no? Una lesión, una baja de juego, el mismo camp, con lo mismo que vengo diciendo, para poder competir, porque sí es cierto que a mí me parece que por lo menos el año pasado hubo menos competencia en esa línea ofensiva. O sea, los titulares estaban casi decididos desde el día 1 y nadie los iba a mover. Y al final de cuentas necesitas, ¿no? Tener esa rotación y ese constante empuje desde atrás para tratar de pelear por los puestos. Me gusta mucho, por ejemplo, en el caso de los Eagles, es un equipo que sabe trabajar muy bien la línea ofensiva. Entonces también esas cosas de repente cuando llegas de otras franquicias que hacen las cosas diferente y que las hacen bien, ayuda. Por supuesto. Entonces, creo que eso va a ser interesante. Y te digo, después lo de Vederian también llega de otro equipo que también está haciendo las cosas muy bien. Sí es cierto, creo que esa era la parte más flojita de los Patriots el año pasado. Al final de cuentas, creo que es lo que más factura le pasa, porque para mí Drake May es un muy buen quarterback, pero hay que ayudarle un poquito al muchacho de vez en cuando. Entonces, también puede ser que aquí tenga otra opción, pero siempre cuando vienes, como vienes de otras franquicias ganadoras, de franquicias que están haciendo las cosas bien, ayuda a ponerlos en un sistema más robusto, más arropado,
porque eso también eleva el nivel de ellos. Sí, por supuesto. Pues sin duda Lowe y Todd creo que le van a venir bien, sobre todo por la profundidad, porque creo que aún así San Francisco tiene que en el draft y más adelante en otros episodios lo vamos a analizar más a fondo, pero va a necesitar más refuerzos para la línea ofensiva. Y queda mucho salary cap y la agencia libre sigue abierta. O sea, hay cosas que no se han terminado de mover. A lo mejor los big blockbusters comiencen a caer menos. O sea, ya pasó la primera ola, ¿no? De agencia libre. Normalmente donde escuchamos los nombres grandes como los Mike Evans. Exacto. Pero luego viene la segunda y la tercera ola de agencia libre. Y ahí es donde a veces adquieres jugadores claves, ¿no? Como en el caso de Nate Hobbs o jugadores así, ¿no? Que son importantes, que cumplen con un papel importante en el equipo fundamental, que a la larga termina siendo clave. Porque también otro agente libre que los 49ers contrataron fue al punter, Curtis Waitman. Él viene de los Pittsburgh Steelers, entonces los 49ers adquieren a Waitman. Él viene por un año de contrato. Eso quiere decir que obviamente se va a Morstead, pero se mantiene básicamente la misma unidad, con excepción de Morstead, porque ahora el punter será Curtis Waitman, pero ya el equipo había anunciado que renovaron a John Wicks, que es el long snapper, a Eddie Piñeiro, muy importante también renovarlo, un pateador confiable por 4 años, y luego también renovaron otros jugadores, ¿no? Que ya tenía San Francisco en el equipo, como es el caso de Samo Cuano, también Tanges, el ala cerrada, Jay Tanges, él firmó extensión de contrato por 2 años. Hizo buen trabajo Tanges y ahora firma ese contrato por 2 años cuando Kittle, ¿te acuerdas que se perdió algunos partidos por lesión? Entonces son los movimientos que... y Luke Gifford, el linebacker que fue incluso al Pro Bowl, Luke Gifford a través de los equipos especiales. Sí, también John Wicks. Entonces Luke Gifford también volvió a firmar por San Francisco por 2 años. Son el resto de los movimientos que ha hecho San Francisco en esta agencia libre hasta el momento, ¿no? Porque con el correr de los días, de repente quizás vamos a ir escuchando más movimientos, pero hasta el momento son los que ya se hicieron oficial, Carlos. Sí, no, y también por ahí está también la reestructuración de Nick Bosa. O sea, son cosas que se van haciendo de a poco. Lo de Eri me parecía lo primordial, ¿no? Asegurar que Eri se pudiera quedar. Qué bueno que se pudo quedar. Creo que todos, incluso hasta sus compañeros, están muy, muy felices por eso. Apuntalar los equipos especiales, que otra vez habíamos hablado, ¿no? Que el año pasado... A lo mejor en el último partido sí terminan siendo factor, ¿no? Pero en general durante la temporada estuvieron bien. Sí. Incluso ayudaron en muchas ocasiones para sacar partidos adelante. A pesar de que su último partido ¿no? arrancaras de la peor manera posible. Y lo de Waitman, el punter, se hablaba de que que el balón tarda más en caer. El famoso hang time, que dicen en inglés, que tarda un poquito más en caer que los despejes de Morstead. Entonces eso también puede... No, y Morstead, que era un jugador que también ya... Era muy confiable, pero era ya... Es muy confiable, pero también es muy... O sea, Morstead es más grande que yo y eso ya es decir mucho. Entonces había que también renovar esa posición. Y los hang times te ayudan muchísimo precisamente para ese tipo de jugadas, porque entre más tiempo le des a tus gunners y al resto de los equipos especiales de poder llegar a cubrir esa zona, pues lo hace mejor todavía, ¿no? Y teniendo a un long snapper confiable como es John Wicks, o sea, todas cosas, lo mismo. Hay jugadores que a lo mejor en otros equipos, digo, no lucen tanto, pero cuando tienen el talento, la posibilidad de cosas interesantes y los pones en otra situación, a veces florecen más, ¿no? Y lo mismo ha pasado al revés, ¿no? Hay jugadores que aquí de repente se ven muy bien y pasan a otros equipos y ya no es lo mismo, porque pues, no estás en este sistema, no estás en esta ofensiva, no estás con este coach y ya las cosas no son lo mismo, ¿no? Entonces, acá creo que apuntarle a los equipos especiales era bien importante, sobre todo por todos los movimientos que se estaban terminando después de la temporada, ¿no? Como el resto que regrese Luke, el resto que regrese Eddie. Entonces, otra vez vas y pones énfasis en una zona que es muy importante y que sabemos que históricamente le ha dolido al equipo, ¿no? Y después el hecho de seguir, ¿no? arropando a tus entes. Y, por ejemplo, lo de Jake Tonges me parece que se lo ganó a pulso, ¿no? O sea, desde el primer partido. Muy confiable. Y anotó el touchdown ganador contra Seattle en el primer partido. Y ojo, digo, no sé, porque no es algo que Shanahan hace, pero sabiendo que tienes a Jake en el nivel que está y tienes a George, ¿por qué no ver algunas jugadas en personal 12? Quizás. De vez en cuando, ¿no? Podría ser, sí. O sea, parece que pones a Jake y a George y parece que los dos van a bloquear y que es una jugada de carrera y toma, los dos salen. Sí. Entonces,
Creo que eso también es interesante porque le va a abrir también el playbook de alguna manera a Kyle para poder ser creativo, sabiendo que tiene 2 alas cerradas con manos muy seguras y que corren rutas muy bien. Y ya lo hablamos, ¿no? O sea, imagínate una formación en personal 12 donde no está Juice, pero está McCaffrey, está Jake, está Kittle y por fuera está Kirk y está Evans. Sí. ¿En quién te enfocas? Sí, muy complicado. A alguien vas a tener que soltar. Sí, ¿no? Y sobre todo estás cubriendo. O sea, si te agarran cubriendo en zona, peor. En algún momento alguien va a estar libre y sabemos que Brock tiene la visión para poder encontrar ese juego. Entonces, digo, muy merecido lo de Jake, ¿no? Que respondió. Además, no es fácil porque respondió muy bien con un jugador que también seguramente va a estar en el Salón de la Fama. Entonces, totalmente de acuerdo. Cubrir ese espacio está difícil. Y después creo que también en el draft a lo mejor veremos algún movimiento en tight end, ya lo habíamos mencionado, ¿no? George obviamente es George y seguramente estará aquí por muchos años más, pero siempre tienes que ir, ¿no? Pensando en que hay que hacerle de mentoría a alguien que pueda en algún momento tomarlo, porque George no es eterno. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, ahora sí, Carlos. Hablando de jugadores eternos. Sí, y de leyendas, ¿no? Como lo prometimos al inicio del episodio. Rafael Márquez. ¿Te suena, no? Sí. Un poquito. El Kaiser de Zamora, Michoacán. Rafael Márquez, invitado de lujo aquí en los 49ers. Y además, también es parte de los fieles. Sí, bueno, Rafa, gracias por estar con nosotros. Realmente, ¿no? La trayectoria de uno de los mejores jugadores de México en toda su historia. Mi ídolo particular, se lo tenía que decir, ¿no? De muchos, yo creo, ¿no? Pero, yo jugaba su posición y jugaba con su número porque yo quería ser Rafa Márquez, ¿no? Entonces, para nosotros es un gusto tenerte acá. Y bueno, ahora que ya sabemos que nos enteramos también que es parte de Faithful, porque él fue el que nos tuvo que venir a decir que era parte del Faithful. ¿Qué significa para ti que los Niners puedan regresar a jugar a México este año? Lo que significa que los 49ers vengan a jugar a México de nuevo es un orgullo. Creo que habemos mucha comunidad de los Niners en México y bueno, es muy especial. Creo que volver a tener también equipos de la NFL que vengan a jugar a México creo que es importante. Tenemos muchos fans de la NFL, así que para todos es yo creo que un orgullo que vengan a México. ¿Y qué es lo que más te gusta de los 49ers? Bueno, lo que más me gusta de los 49ers yo creo que es la pasión por el equipo, en que, como bien dice su eslogan, que somos fieles y que estamos siempre en las buenas y en las malas y bueno, se parece mucho también al equipo de mis amigos como el Atlas, que bueno, somos bastante fieles y por eso es que también me gusta mucho los Niners. Y bueno, esta se la teníamos que preguntar, ¿no? Si tú hubieras jugado en la NFL, ¿qué posición te hubiera gustado jugar? Si yo hubiera jugado en la NFL, ¿qué posición hubiera jugado? Pues yo creo que lo que mejor se me da, de pateador a lo mejor, ¿no? Me hubiera gustado ser pateador de la NFL. Oye, y bueno, Rafa Márquez obviamente tenía gran liderazgo, es un gran capitán, el capitán eterno, Rafael Márquez. Rafa, en cuestión precisamente de liderazgo, de voz de mando, ¿qué jugador de los 49ers te representa? Bueno, yo crecí viendo a Joe Montana, Steve Jones, y la verdad es que, bueno, un quarterback creo que son los que siempre mandan, deciden, tienen la voz de mando y tienen este liderazgo, así que bueno, crecí con ellos y han sido mis ídolos y por eso también le voy a los Niners. Sí, bueno, históricos, ¿no? Obviamente. Y bueno, ya que estamos hablando de los históricos, pues bueno, ¿cuál es tu jugador favorito de los San Francisco 49ers? Bueno, sin lugar a dudas es Joe Montana, aunque Jerry Rice también ha sido un personaje importante en los Niners y era una dupla bastante buena, así que bueno, ellos dos han sido mis ídolos. Rafa, oye, cuéntanos también precisamente cómo nació tu afición por los 49ers. Bueno, pues, yo creo que el hecho de que también seguimos mucho aquí en México la NFL, pues viendo los partidos en esa época de Joe Montana y Jerry Rice, ese equipo que consiguió cosas importantes, así que así fue que nació mi
mi afición por el fútbol americano. Bueno, la NFL siempre ha estado ligada a México desde hace muchísimo tiempo y obviamente México se convierte en un lugar donde los eventos más grandes del mundo pues llegan, ¿no? Grandes conciertos, la Fórmula 1, el Mundial ahora en este 2026. Rafa, para ti, ¿qué hace a México tan especial para que todos estos eventos mundiales quieran poder estar en México? Bueno, yo creo que México es atractivo para todos estos eventos porque brindamos una gran calidez, somos creo que muy buenos anfitriones, creo que hay mucha pasión por casi todos los deportes y nos apasionamos por cada uno de ellos y vamos y apoyamos a nuestros ídolos, a nuestros equipos. Así que bueno, yo creo que es lo que brinda México y que bueno, somos muy serviciales y el ambiente que hay en cada evento lo hace único. Muy bien, y hablando de especial, precisamente Rafa, te quiero preguntar de la afición mexicana, ¿qué la hace tan especial? Bueno, pues yo creo que es parte de nuestra cultura. El mexicano se apasiona, da todo lo que tiene, aún así sin recibir nada a cambio. Y yo creo que por eso el mexicano brinda este extra siempre. Y yo creo que es lo que nos hace diferentes a todos los demás y lo que a veces también nos hace más fuertes. Y bueno, aquí sí lo vamos a poner a que su corazón se divida. Rafa, ¿qué preferirías que pasara en este 2026? ¿Que el Barcelona quedara campeón de la Champions o que los 49ers llegaran al Super Bowl y lo ganaran? Esta sí es complicadísima, esta pregunta. Yo desearía que los dos ganaran en el mismo año y sería un año genial para todos. Ah, muy buena respuesta, ¿eh? Muy buena respuesta. Dijo los dos. Por eso, bajó muy bien ese balón. Como siempre. Como lo hacía cuando jugaba, ¿no? Como siempre. No, muchísimas gracias, Rafael Márquez, aquí con nosotros, el Kaiser de Zamora, Michoacán, fiel aficionado de los 49ers. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy aquí en los 49ers con Carlos Justice, su servidor Jesús Zárate. Durante esta offseason, aquí en la temporada baja, le estaremos informando de lo que pasa con los 49ers. Obviamente seguirán algunas contrataciones, como lo mencionábamos en la agencia libre. Viene también la junta anual de los dueños, se aproxima el draft. Mucho de qué hablar, en fin, el fútbol americano nunca para. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de los 49ers.